Amados, muy buenos días. Mire, ayer empezamos hablando acerca de este tema de la cultura y de la costumbre y, y de cómo la fe tiene un fundamento en los actos racionales que nosotros, pues no sé si la palabra correcta es cometemos todos los días, pero estábamos hablando de que un hábito es un acto no racional. Y que un hábito, o sea, por eso no existen tales cosas como el hábito a la lectura, porque no puede uno estar leyendo de una manera no racional. Sin embargo, dice el diccionario que que la costumbre es un conjunto de actos racionales que provocan cultura. Entonces leer es una buena costumbre más que un buen hábito. Como lavarse los dientes, si lo piensa de esa manera. Pero a donde voy, fíjense nada más que interesante está esta cita en Corintios, dice, en esta carta a los Corintios dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La famosa plática del no pasa nada, esa es una mala conversación que corrompe una buena costumbre de santidad, de ahorro, de protección, de estabilidad. Sin embargo, muchas veces ustedes y yo decidimos tener malas conversaciones con nosotros mismos o con otras personas. Y lo que está diciendo es, una mala conversación puede romper con la cultura de lo que ha sido establecido. Fíjese que estaba yo, esta semana pasada tuve la oportunidad de juntarme con varias de mis amigas de la escuela. Y cuando las veía yo decía, órale, nosotros crecimos como en una burbuja porque crecimos en un colegio en donde todo el mundo estuvo desde el kinder hasta la prepa, frecuentábamos los mismos círculos sociales, los mismos lugares, los mismos clubes deportivos y vivíamos como en esta burbuja en donde todo el mundo entendíamos exactamente lo mismo, teníamos la misma cultura, nuestros papás se conocían, nuestros abuelos se conocían, era muy fácil que nos dejaran ir de casa de alguien al otro y fue muy chistoso porque conforme nos fuimos a estudiar fuera, conforme nos fuimos a estudiar a otras ciudades, las conversaciones que empezamos a tener en esas ciudades corrompieron las costumbres que teníamos como parralenses, somos de Parral, o al menos aquí crecimos. Y lo cual no era bueno ni malo, sino que para el término de ser parralense, de repente hay ciertas cosas que uno volteaba a ver y decía, oye, qué inocente era yo, ¿no? Pero era parte de la cultura en la que nosotros vivíamos. Cuando nosotros entendemos que el reino no tiene otra intención más que por medio de la palabra llegar a nuestro corazón, a nuestro intelecto y a nuestro espíritu y alimentarnos con costumbres racionales para crear una cultura en donde la palabra de Dios se cumpla completamente. Por eso dice el mandato de Jesús, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. O sea, busca primeramente las costumbres del reino y el cumplimiento de la palabra, y entonces las cosas que te preocupan se convertirán solamente en una añadidura, porque vivirás en una constante garantía del cumplimiento de la palabra, vivirás en una constante abundancia. ¿Sí tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, cuando nosotros entendemos que sí, la intención de la iglesia es generar una cultura, hay veces que, tengo que ser muy honesto, hay veces que las iglesias no tienen la cultura adecuada, porque como les decía ayer, hay veces que en las iglesias se habla más del pecado que de Dios, porque la gente se anda cuidando de los otros y anda buscando a ver cómo se meten en la vida de los demás para hablar de su pecado. O hay muchas personas, yo lo he hecho alguna vez, que he llegado a una iglesia con mi pecado por delante, confesándole a todo el mundo algo que no les interesa. También puede llegar a ser. Sin embargo, amados, la intención de la iglesia, y por eso me gusta mucho cuando dice Bill Hybels, la solución de los problemas de esta tierra están en la iglesia local, en los lugares en donde nos establecen una cultura de reino, en donde la palabra de Dios nos lleva a costumbres racionales que provocan una cultura de constante bendición, abundancia, salud,
O como dice la palabra, un espíritu de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que nos está llevando la palabra. Entonces yo creo que eso es algo que tendríamos que tomar en cuenta a la hora de orar. Porque muchas veces oramos muy emocionalmente, de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a la circunstancia en la que estamos, y no con el raciocinio de pensar que estamos estableciendo un ambiente para que la bendición pueda llegar a nuestras vidas. Eso está interesante, ¿no? ¿No se ha puesto a pensar que realmente podría valer la pena el establecer un ambiente constante para que la bendición constante habite en su vida? Entonces, amados, valdría la pena que nosotros tomáramos en cuenta esto para que podamos verdaderamente echarle ganas, vivir de acuerdo a lo que Dios nos propone y entonces empezar a cosechar frutos de bendición en el día a día y que dejemos de pensar que los milagros son algo lejano y algo esporádico. Nos vemos mañana y les seguimos. Que Dios les bendiga.